Muy bien. Querida familia, queridos chicos, estamos acá con el pastor David en vivo y en directo. Tengo la alegría de compartir con él este momento. Estudiamos juntos, fuimos contemporáneos aquí en la universidad. Tuvimos la oportunidad de compartir las aulas, tuvimos la oportunidad de compartir momentos del ministerio también, trabajando juntos en un territorio acá en Argentina. Y hoy tenemos la oportunidad de que estés con nosotros, David, para compartir un tema que realmente queremos hacerte la pregunta para que vos puedas desarrollar. ¿Cómo surgió en tu corazón escribir sobre esta temática que vas a presentar esta noche? Entiendo que hay un libro que está en la editorial de la UAP, creo que se puede ver ahí en la pantalla. ¿Cómo fue que Dios te fue conduciendo para escribir sobre esto? Buenas noches, iglesia. Buenas noches, Mariano. El libro sale de la necesidad pastoral. Llevaba 12 años de ministerio, trabajando, como quien dice, de manera normal, hasta que una familia católica con una chiquita endemoniada llegaron a la iglesia adventista buscando ayuda y me encontré que no tenía las herramientas para poder ayudar. En general, los pastores solemos pedir ayuda a los que tienen más experiencia, a quienes nos están liderando, y cada uno me iba dando la información que podía en ese momento y de acuerdo a lo que sabía. Aún así me sentía que estaba pisando sobre arena, así que decidí escribir un libro, primero estudiar sobre el tema y luego pensar en un libro que tenga una teología adventista y que hablara de un tema tan delicado como es la posesión demoníaca y la liberación. Así que por varios años estuvo en la computadora, por varios años guardadito, si bien lo había ofrecido, pero no salía de ahí, hasta que el doctor Rafael Paredes, director en ese momento y creo que sigue como director de la editorial de la UAP, me dijo: David, sé que escribiste algo, ¿será que podemos leerlo, evaluarlo? Y le digo, sí, por supuesto, entregué el material y al tiempo me dice: David, va a ser publicado. Así que una vez que lo publicó la editorial de la Universidad Adventista del Plata, luego lo publica Gema Editores en México y luego me entero que Safeliz también lo está vendiendo en España. Y bueno, el libro salió a la luz, entre otros libros que Dios me ha permitido escribir y gracias a Dios publicar. Y de acuerdo al pedido que me hizo el pastor Mariano Di Mare, el temita de hoy tiene que ver justamente con parte de la temática de este libro. Sí, el título del tema, la Biblia y las fuerzas del mal, actividades y posesión demoníaca. Soy consciente que es un tema que no se suele hablar mucho dentro de nuestra iglesia. Creo que eso mismo hacía de que tenga una ignorancia brutal sobre el tema, pero lo que vamos a hablar va a ser 100% bíblico y a su vez también lo que nos da el espíritu de profecía. Así que antes de hacerlo, los invito a que sí, sentados como están, vamos a hacer una oración buscando la dirección de nuestro Padre Celestial. Querido Dios y buen Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias por habernos acompañado y cuidado a lo largo de esta semana. Gracias porque ya estamos en las horas sagradas de tu sábado. Y gracias también porque nos permites congregarnos en paz y en libertad. Estoy por compartir un tema que he estudiado y pido la dirección de tu Santo Espíritu en mí, en cada uno de mis hermanos acá presentes, en aquellos que están conectados a través de las redes, a fin de que los conceptos vertidos puedan ser bien entendidos y nos puedan ayudar a tomar decisiones que nos acerquen a la vida eterna. Lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Amén. La palabra de Dios nos habla de esa guerra espiritual que se inició en el cielo y en Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 7 al 9, tenemos la descripción del inicio de esa batalla. Tenemos dado por el apóstol Juan
esa descripción donde el enemigo de Dios entabla una lucha en el cielo y que se traslada a esta tierra. Nos dice Apocalipsis 12, del versículo 7 en adelante: después hubo una batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. La palabra de Dios nos presenta a través del libro de Apocalipsis esa batalla originada en la presencia de Dios a través del dragón, la serpiente antigua, y luego de un periodo de batalla, las fuerzas al mando de Cristo expulsan al querubín caído, a Lucifer, junto con sus ángeles, y vienen a esta tierra. Y el conflicto iniciado en el cielo se traslada a este mundo desde que nuestros primeros padres comen del fruto prohibido, y a partir de ese momento la batalla continúa en esta tierra. Es por esa razón que el apóstol Pablo nos dice en Efesios el capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces las luchas que enfrentamos y que podemos llegar a pensar que se trata de personas, de seres humanos, que nos están haciendo la guerra, que nos están haciendo la contra, en realidad hay ángeles malignos detrás, y el apóstol Pablo lo grafica diciendo: nuestra lucha no es contra seres humanos, no es contra personas de carne y hueso. Nuestra lucha es espiritual. Y le da nombre, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y justamente hablando de esa misma lucha, Elena G. de White da una profecía en relación al futuro, y en Evento de los Últimos Días, en la página 253, 254, dice: un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Los principados y las potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo. Están llenos de odio contra los que les sirven. Y pronto, muy pronto, se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. Vivimos en un contexto de guerra espiritual, vivimos en un contexto de lucha espiritual. Y en medio de ese contexto nos vamos preparando en el día a día, en la lucha presente para la lucha futura, esa gran batalla final. Al pueblo de Dios le espera un terrible conflicto en el futuro. Y esa última batalla entre el bien y el mal está próxima a surgir. Cuando se habla de las fuerzas del mal, de Satanás y los ángeles caídos, ¿cuáles son las actividades que desarrollan en su lucha contra Dios en tiempo presente? Primera de Timoteo 4:1 nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. En algunas ocasiones, cuando a los pastores nos toca ir y visitar personas que abandonaron la fe, muchas veces situamos todo en relación a la persona, las decisiones que toma. Y pensamos que, bueno, decidió abandonar la fe, decidió abandonar la iglesia, decidió apostatar. Fíjense que la palabra de Dios se encarga de decir que hay fuerzas espirituales del mal llevando a las personas a la apostasía, abandonando la fe que tuvieron. Y tienen un grupo de doctrinas, podríamos decir una religión propia, que se encargan de predicar a través de sus voceros.
En esa lucha contra Dios introducen la idolatría en el mundo. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corinto en su primera carta, en el capítulo 10, versículos 19 y 20, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es tremendo pensar que en las rutas de nuestro país hay cantidad de lugares, de santuarios dedicados a la idolatría. Banderas rojas, altares que tratan de honrar al gauchito Gil. Y se ve que el enemigo de Dios tiene un buen método evangelístico porque en los lugares donde uno pasaba y no había nada, de repente se encuentra con ese altar, con ese santuario, con las banderas indicando, acá se honra al gauchito Gil. Quienes están detrás son demonios, inducen a la idolatría. Y el apóstol Pablo se encarga de decirle a la iglesia de Corinto, tengan cuidado, el ídolo en realidad no es nada. Es un pedazo de yeso, de madera, de metal. Pero hay fuerzas espirituales del mal detrás de ese ídolo. Y por eso él dice lo que se sacrifica en realidad a los ídolos, en realidad se lo está sacrificando a los demonios. En su lucha contra Dios, el apóstol Pedro también habló sobre lo que realizan las fuerzas del mal. Y en la primera carta, el capítulo 5, versículos 8 y 9, se nos dice, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y sí, en algunas ocasiones, así como el enemigo de Dios lo hiciera con Job y con toda su familia, Satanás y sus ángeles producen padecimientos en los hijos de Dios. De acuerdo al apóstol Pedro, esos padecimientos se van cumpliendo en todos los hermanos, en todos los cristianos a lo largo del mundo. Y son padecimientos provocados por el enemigo de Dios. Y Dios lo permite para probar nuestra fe. En su lucha contra Dios, no les quedó otra que reconocer la divinidad de Cristo. Y esto es tremendo, esto es bárbaro. No podían negar su divinidad. Cada vez que se presentó Cristo delante de una persona endemoniada, los demonios reconocieron quién era. Y es así como Marcos 1:24 nos cuenta de ese endemoniado que había en Capernaum. Y el demonio habló diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los endemoniados gadarenos también lo reconocieron como hijo del Dios Altísimo. Y Lucas 4:41 se encarga de resumir la historia diciendo, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Por supuesto que le reconocían. Cuando todo el universo estuvo en paz, cuando todo el universo adoraba a Dios el Padre y a su Hijo Jesús, esos ángeles, antes de unirse en su rebelión con Lucifer, reconocían la autoridad de Cristo como el Hijo de Dios. Por eso cuando lo vieron acá en el mundo, por supuesto sabían perfectamente quién era. Y Jesús, para respetar los tiempos que ya estaban dados en relación a su ministerio, les impedía hablar, que hablaran de más, a fin de no acelerar lo que ya estaba estipulado en los designios del Padre. Creen perfectamente en todo lo que está en la Biblia, pero no poseen una fe salvadora. Santiago, el capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si deseamos tener algo superior a lo que tienen los ángeles caídos, no podemos quedarnos solamente en una creencia.
No podemos quedarnos en creer solamente en Dios. Necesitamos alcanzar la fe. Por eso Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El enemigo de Dios, sus ángeles, creen en lo que está escrito, pero no tienen fe. Saben que su lucha está perdida. Saben que les espera un final de tormentos. Los endemoniados gadarenos, de acuerdo a Mateo 8:29, le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Reconocían perfectamente que les espera un final de tormento. Sabían perfectamente que la lucha contra Cristo está perdida. La pregunta era, ¿cuándo nos vas a atormentar? Hay un tiempo establecido. ¿Viniste para hacerlo antes de tiempo? Oprimen con enfermedades. Por lo menos hay un solo ejemplo bíblico y de los 4 evangelios hay uno solo que habla de esa enfermedad. Lucas capítulo 13, versículos 11 y salteamos al 16, dice, había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. La liberación de esta mujer, Jesús la realiza en sábado y tiene que empezar a dar explicaciones a los fariseos. Y dentro de esa explicación, Jesús les dice cómo esta mujer no iba a ser liberada cuando Satanás la había atado durante 18 años. El problema en la columna vertebral, el hecho de andar con una joroba, de andar encorvada, no se debía a causas físicas, sino a causas espirituales. Y Jesús lo vio, la liberó y le permitió a ella estar nuevamente en posición derecha. Le permitió, al ser liberado, andar sana. De acuerdo a la palabra de Dios, se introducen en personas y toman el control de sus facultades. Marcos 9:20 dice, cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. La palabra de Dios no deja lugar a dudas de la posesión demoníaca, pero soy consciente que muchos en el presente se preguntan, pero en este tiempo, ¿existe la posesión demoníaca? En esos años donde necesitaba información, me encontré con cantidad de colegas que me decían, no, cualquier caso raro, especial, yo lo derivo a un psiquiatra. En este tiempo la posesión demoníaca no se da. Tenía otros que sí, que decían puede ser, puede haber, y nos encontrábamos en esa disyuntiva. Así que mientras iba estudiando, encontré de que tanto el campo de la psicología como de la psiquiatría se manejan en un ateísmo práctico. Niegan la existencia de Dios y por ende también niegan la existencia del diablo, de demonios, y adjudican todo a causas netamente mentales. Sin embargo, hay psiquiatras que con honestidad han hablado del tema. Y uno de ellos, Gallagher, él en el libro que escribió, Enemigos demoníacos, cuenta cantidad de historias que a lo largo de 25 años de psiquiatría le tocó entrar y entablar justamente con fuerzas del mal. Él en su libro narra justamente vivencias personales e insta al campo de la psiquiatría a poder involucrar dentro de las enfermedades psiquiátricas también la posesión demoníaca, dándole el nombre de trastorno disociativo por trance o posesión. No es el único. También lo tenemos a Scott Peck. Este hombre tiene en su libro, ¿no?, Miradas al Diablo o Miradas del Diablo, se encarga de decir que la psiquiatría debería reconocer la posesión como un diagnóstico real y propuso justamente la creación de una metodología médica para identificarla, ya que no existe un fármaco, no existe una pastilla que pueda llegar a liberar a una persona que está endemoniada.
el doctor y psiquiatra Hugo Lande, quien fuera presidente de la Cámara de Psiquiatría acá en nuestro país, en Argentina, él se reconoce ateo. Sin embargo, en una nota realizada en el diario La Nación, él dice: cuando no podemos manejar el cuadro y se trata de una cuestión de fe, lo enviamos a los sacerdotes, sabiendo que no es el diablo que está dentro de ellos, sino aceptando que los exorcismos son una terapia más. Luego continúa la nota porque es bastante extensa. Los exorcismos que practican los sacerdotes funcionan como una terapia de sugestión. Lande considera que esos tratamientos espirituales son efectivos porque ha visto pacientes que se curaron después de la intervención de la iglesia. En otras palabras, este psiquiatra reconoce la sanidad que no pudo dar el campo de la psiquiatría, pero que sí dio la fe. Quienes creemos en la Biblia, en la palabra de Dios, sabemos que la posesión demoníaca existe y es real. Y permítanme con ustedes compartir una definición que escribí en relación a lo que es, ya que ni la Biblia ni el espíritu de profecía definen la posesión demoníaca. Podríamos definirla así: consiste en que unos o más espíritus diabólicos toman el control de las facultades de un individuo y le hacen perder la capacidad de manejar su mente y su propio cuerpo o parte de él. Uno o más demonios toman las facultades de una persona. La persona pierde el control de sí misma y es el enemigo de Dios quien, tomando el control, comienza a llevar adelante las actividades de esa persona. De acuerdo a la Biblia, encontramos que se enumeran la cantidad de demonios por lo menos cuando son pocos. En Mateo 9:33 dice: y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se asombraba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Fíjense que en este caso se menciona de manera singular un demonio. Pero en el siguiente texto de Lucas 8:2 se habla de María Magdalena y se habla de 7 demonios. Es más, Elena G. de White, en el libro Deseado de toda la gente, cuando habla de María Magdalena, dice: ella escuchó las 7 órdenes dadas por Jesús hasta que fue liberada. En el caso de los endemoniados gadarenos, el único caso en el que Jesús le pregunta el nombre, y se habían dado un nombre a todo ese conjunto de demonios que poseían a estos 2 hombres. Legión, eran muchos. La Biblia no especifica el número, pero esa legión habían tomado las facultades mentales y corporales de esos 2 hombres. Hagamos un paréntesis y pensemos en la bendición que es estar protegidos de manera permanente por los ángeles de Dios. Yo no sé si se han puesto a pensar en eso, pero qué bendición es estar cuidados, protegidos. David, en Salmos 34:7, rey, soldado, guerrero, utiliza un lenguaje de batalla para aplicarlo a la parte espiritual. Y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué lindo es saber que nosotros podemos caminar, hacer deportes, estudiar, descansar, dormir, con la tranquilidad que hay un ángel acampando, cuidando, protegiendo. ¿A quiénes? A los que tenemos a Dios. Los que tememos a Dios tenemos la seguridad de que hay un ángel cuidándonos para que las fuerzas del mal no nos hagan daño. Elena G. de White agrega esta idea y dice: los que siguen a Cristo están siempre seguros bajo su protección. Ángeles de gran poder son enviados del cielo para ampararlos.
El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. Chicos, chicas, qué privilegio tenemos de tener esa guardia a nuestra disposición. Qué tremendo es pensar que a nuestro alrededor hay una lucha espiritual y los ángeles de Cristo están para cuidarnos. El maligno no puede forzar la guardia con que Dios tiene rodeado a su pueblo. ¿Recuerdan el caso de Job? Fue una de las cosas que el maligno le echó en cara a Dios. Había intentado tocarlo a Job y dice, ha acercado a él, a su familia, a sus bienes. Ese mismo cerco de protección pone Dios en cada uno de nosotros. Cuando con humildad ponemos nuestra voluntad en las manos del Señor Jesús. Volviendo al tema que estábamos desarrollando, ¿qué evidencias presenta una persona que es poseída por el enemigo? Bíblicamente las tenemos enumeradas. Tiene una conducta violenta, una fuerza descomunal o una fuerza sobrehumana. Presenta ceguera y mudez, o sea que además de la posesión hay un tipo de enfermedad. En otros casos, mudez y sordera. En algunos casos hay ataques epilépticos o convulsiones, desórdenes mentales, intentos de autodestrucción. Y quiero agregar, además de las evidencias bíblicas, lo que el Instituto de la Iglesia Adventista de Investigación a nivel mundial ha señalado con otras 4 evidencias. Un equipo interdisciplinario formado por psicólogos, psiquiatras, médicos, pastores, profesores. En la década del 80 hicieron un documento de unas 40 páginas y ellos señalan otras 4 evidencias que podría llegar a presentar una persona que tiene posesión demoníaca. Lo que ellos mencionan es clarividencia, es decir, que la persona poseída puede revelar aspectos secretos de aquella persona que intenta actuar como intercesor delante de Dios. Por lo general, lo que revela son pecados. Además de la clarividencia, levitación, que leviten objetos o que levite la misma persona. Apariciones, ver sombras y figuras fantasmales. Y también hablar en lenguas, hablar en idiomas que la persona nunca estudió. Y eso va acompañado de contorsiones corporales y otras características de comportamiento muy repulsivas. Seguramente el fenómeno no sea de Dios, sino de Satanás. Completando justamente las evidencias, podemos ya estar en condiciones de utilizar términos bíblicamente y netamente apropiados. Por lo general, la persona que trabaja para ayudar a una persona poseída a ser liberada se le suele llamar exorcista. Sin embargo, no es un término que debiéramos aplicar dentro de la Iglesia Adventista. Tanto para la obra de Jesús como para la obra de los apóstoles, el verbo que se utiliza en la palabra de Dios es ekbalo, que significa expulsar, liberar. Por eso cuando algunas personas me han preguntado, ¿y usted, pastor, ha exorcizado a alguien? No, digo, no, por favor, no digas eso. Porque el exorcismo estaba asociado a la magia, a rituales. Y creo que todo pastor adventista intenta en su trabajo y en su ministerio parecerse al Señor Jesús, no a la parte de la magia. El término exorcismo es bíblico. Y se lo utiliza, por ejemplo, en el caso de los 7 hijos de un tal Esceva. Esos 7 muchachos que intentaron expulsar el demonio de una persona endemoniada. Y el demonio dice, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, ¿ustedes quiénes son? Y dice el libro de Hechos que el endemoniado pudo más, les pegó una reverenda paliza a los 7 muchachos y salieron heridos y desnudos. Ahí se utiliza el término exorcismo, pero nunca para el ministerio del Señor Jesús y de sus apóstoles.
Ahora pensá un momento, ¿cómo sería tu vida sin Jesús? ¿Dónde estarías hoy si el Señor Jesús no hubiera llegado a tu vida? ¿Comprendiste que sin Jesús es imposible vencer? ¿Te has dado cuenta de eso? Y te hago la pregunta porque en aquellas ocasiones en las que me tocó como pastor tener que ayudar a aquellos que vinieron pidiendo mi ayuda para una liberación, no había ocasión en que le dijera al Señor Jesús, gracias, porque puedo estar de tu lado. Por eso pensá un poquito en todo lo que vamos viendo. ¿Qué haríamos sin el Señor Jesús? ¿Cómo sería tu vida sin Él? Este versículo me trajo muchísima paz en un momento cuando oraba por una muchachita poseída y el demonio no salía. Y en general uno se empieza a replantear, ¿estaría haciendo algo mal? ¿Será que tengo algún pecado oculto? ¿Será que hay pecado oculto en los que me están acompañando en la oración? ¿Será que mi iglesia tiene algo que yo no sé a nivel espiritual? ¿Por qué no sale el demonio? Y en esos días de autorreflexión, de ayuno, de oración, este versículo me ayudaba a darme cuenta de que estar del lado de Jesús es estar del lado victorioso, es estar del lado de aquel que ganó el mundial. Colosenses, el capítulo 12, el versículo 15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo no deja lugar a dudas, no titubea, no presenta el triunfo como algo que quizás se podría llegar a dar. Lo presenta con una seguridad tremenda y utiliza un lenguaje de guerra, un lenguaje de batalla. Cuando un ejército derrotaba a otro, el ejército vencedor iba y tomaba los despojos del ejército perdedor. Los tomaba por la fuerza. Sacaban espadas, escudos, todo tipo de armas, botín, tesoros, se los llevaban. Utiliza el apóstol Pablo ese término para la obra del Señor Jesús. El enemigo de Dios no entregó la raza humana, Cristo la tomó despojándolos. De acuerdo al texto bíblico, los exhibió. ¿Y por qué los exhibió? Porque hay un universo no caído que está contemplando lo que pasa en este mundo. Mostró la obra de engaño del enemigo. Los exhibió públicamente, dice. Y a través de su muerte triunfó. ¿Por qué triunfó a través de la muerte? Porque Jesús fue tentado en todo y nunca cayó en pecado. De ahí el triunfo. Romanos 6:23 decía, la paga del pecado es muerte. Cristo llega a la muerte sin haber cometido un solo pecado, ni siquiera en pensamiento. Triunfó sobre Satanás y las huestes del mal de manera completa. Y tenemos hoy la bendición de formar parte del ejército de Jesús. En el libro Deseo de toda la gente, en la página 706 y 707, Elena G. de White, en esos capítulos donde se presenta la muerte, pero no todavía la resurrección, cuenta algo de lo que ocurría en el cielo, cuando Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Y ella dice, hasta la muerte de Cristo el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios.
No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Parece increíble que esos ángeles que nunca cayeron en pecado, que esos mundos creados por Dios que siempre se mantuvieron en santidad, durante 4000 años vieron la guerra espiritual acá en este mundo, pero aún así todavía no alcanzaban a comprenderla. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto. Cristo inclinó la cabeza y murió, pero mantuvo firme su fe y su sumisión a Dios. En ese momento, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Parece tremendo de que durante 4000 años todavía entre los ángeles no caídos había cierto grado de simpatía. Elena G. de White lo repite 2 veces. Hacia Satanás y los demonios. Recién en la muerte de Cristo se rompió el último vínculo de simpatía. Recién en ese momento se quiebra la obra de Satanás en el cielo. Iba a estar restringida y se iba a limitar solamente a este mundo. Hace algunos años atrás, cuando el pastor Horacio Mazzoli, hoy doctor Horacio Mazzoli, y su esposa Noelia trabajaban en la Asociación Bonaerense, fue ella la que se comunicó conmigo diciéndome: pastor, necesito que evalúes una situación. Hay una mujer de 36 años que vive en tu territorio pastoral y se está haciendo tratar conmigo, pero creo que hay algo más que la parte psicológica. Por favor, anda, vela, asistila y dame tu opinión. En 2 ocasiones intenté ir, no pude, no lo logré, surgieron otras cosas que no me permitieron ir. Así que Noelia vuelve a escribirme y a decirme: pastor, por favor, no te olvides lo que te pedí. Necesito que mires el comportamiento de esta mujer y que lo evalúes pastoralmente. Nuevamente me puse en contacto con esa mujer, a la que voy a llamar Elena, sencillamente para cuidar su identidad. Y le dije: el miércoles me toca el culto de oración en tal iglesia, yo termino el culto de oración y voy a ir a tu casa, espérame. Como no sabía con lo que me iba a encontrar, tuve mis momentos de preparación espiritual. Por lo general suelo dedicar 2 días completos de ayuno y de oración. Y después de esos 2 días, ese miércoles me sentí preparado para ir a evaluar la situación que me pedía Noelia de Mazzoli. Llegué a una casa, una linda propiedad. Me encontré con un matrimonio que no tenían hijos y estaban en una mesa, el esposo sentado de un lado, Elena sentada del otro. Yo me senté en la punta y después de hacer una cortita oración, les pregunté: ¿qué anda pasando? Cuéntenme. Y fue ella la que dice: mira, pastor, empecé a ir a una psicóloga y a recibir tratamiento porque la sombra de San la Muerte, el espíritu de San la Muerte me persigue. Y la verdad no sé cómo sacármelo de encima. Le digo: mira, por lo general ese tipo de situaciones se dan cuando la persona abrió la puerta y le permite a los enemigos realizar ese tipo de actividades. ¿Será que vos anduviste en alguna sesión de Reiki, te sometiste a una sesión de yoga, te hiciste tirar las cartas de tarot, fuiste a consultar a un brujo, a un curandero? Y entre todo lo que le iba preguntando para hacer el diagnóstico, ella me dice: sí, con mi esposo viajamos al norte de nuestro país, íbamos a visitar a toda nuestra familia,
Conversando con ellos, me empezó un dolor fuertísimo en la espalda, en la columna. Fui a ver a un médico, fui a ver a otro médico, ninguno me daba en la tecla, hasta que fueron parte de mis familiares que me dijeron, ¿por qué no vas a ver a un curandero? Trabaja muy bien, él te va a ayudar. Entonces fui a verlo, me encontré en una casucha, me puse en una camilla. En ese lugar él prendió algunas velas, algunos saumerios. Y si bien el dolor de la columna se me fue, no lo tuve más, desde ese momento comencé a ver a la figura de San La Muerte que está de manera constante conmigo. Por las noches suele arañarme las piernas, suele destaparme, nos despertamos recontra asustados con mi esposo. Y cuando lo conté acá, en una ciudad de Buenos Aires, me dijeron, pero no, vos estás loca, qué demonio, qué San La Muerte, andás a ver con una psicóloga. Así que empecé a tratarme con Noelia de Mazzoli. Tomé la Biblia, tomé la palabra de Dios y comencé a hablarles de manera breve sobre la lucha entre el bien y el mal, la guerra milenaria entre Cristo y Satanás. Y luego fui a Deuteronomio capítulo 18 y le mostré que el pecado que ella había cometido es un pecado de abominación. Le mostré cómo hay actividades que Dios prohíbe en la Biblia, porque tienen que ver con el ser humano acudiendo a los embajadores de Satanás para recibir algún tipo de ayuda. Luego de toda esa información le dije, si querés que esto se corte, tenés que romper el pacto que hiciste con el enemigo. Yo hice un pacto, sí, desde el momento que sacaste dinero y pagaste por recibir un servicio, estás haciendo una relación pactual. Lo tenés que romper y lo tenés que romper en voz alta. Además de eso, tenés que confesar tu pecado delante de Dios, ese pecado de abominación. Tenés que decirle con tus palabras a Dios, Señor, perdóname. Y algo que no había dicho antes, pero que creo que fue el Espíritu Santo quien me lo puso en mi mente en ese momento. Le dije, pero para poder recibir perdón de Dios, tenés que perdonar a las personas que te hicieron daño. El Padre Nuestro pone una cláusula en el perdón. Perdona nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofendieron. Si vos deseás tener el perdón de Dios, tenés que perdonar a aquellos que te hicieron daño. En ese momento Elena quedó con la vista fija en un lugar. Dejó de responder a las preguntas que le hacía. E internamente comencé a orar. Y con otra voz me dijo, no quiere perdonar. Luego de eso comenzó a sacudirse sin control. Yo tomé mi Biblia, tiró todo lo que estaba arriba de la mesa. Y durante 45 minutos estaba orando y leyendo textos de la Biblia, pidiéndole a Dios que la victoria de Cristo se manifestara en la vida de Elena. No quiero narrarles todo lo que me tocó vivir en esa noche, creo que no es pertinente. Pero justamente días atrás había leído en el libro del pastor Ron Cluzet, La mayor necesidad del adventismo, la recepción del Espíritu Santo, que en esas situaciones hay que trabajar con la fe de la persona. Así que comencé a leerle versículos de la Biblia a Elena y le pedía que lo aplique para su vida. Elena, rompe el pacto. En cierto momento, a los gritos, dijo, rompo el pacto que hice con el diablo. Y yo dije, amén. Ahora queda la confesión. Elena, perdona a las personas que te hicieron daño. Durante 20 minutos ese fue solamente mi pedido, en oración y a ella. Perdona a las personas que te hicieron daño. En cierto momento Elena dice, llorando y a los gritos, mamá, ¿por qué me abandonaste cuando tenía 6 meses? ¿Sabes cuánto te necesité? ¿Por qué me hiciste tanto daño? Tío José, ¿por qué me violaste cuando tenía 9 años? Era una nena.
¿Sabés todo el daño que me hiciste? ¿Por qué me robaste la inocencia? Y luego de ese reclamo hacia dos personas que no estaban presentes, comenzó a orar y a pedirle a Dios: Señor, ayúdame a poder perdonar a mi madre. Ayúdame a poder perdonar a ese tío que me hizo tanto daño cuando era tan solo una nena. De a poco volvió en sí. Por ahí nos preguntó al esposo y a mí: ¿qué pasa que todas las cosas están en el suelo, no están en la mesa? No le respondimos, sencillamente nos limitamos a levantar todo lo que ella había tirado. Y luego de eso nos arrodillamos los tres y le pedí al esposo, luego Elena y finalmente yo, haciendo una oración. La esposa del pastor Mazzoli se volvió a comunicar conmigo y me dice: pastor, la noto recontra bien, pero no sabe lo que ocurrió esa noche cuando estuviste en la casa. ¿Podrías visitarla nuevamente? Digo, pero que le cuente el esposo. No, ninguno de los dos se acuerda de nada de lo que pasó esa noche. Por favor, visítalos nuevamente. Así que viajé hasta su ciudad y nuevamente, teniéndolos a los dos presentes, le narré de manera breve todo lo que me había tocado vivir en esa noche. Y luego les pedí a los dos: ¿por qué no comienzan a congregarse en mi iglesia? Me encantaría pastorearlos. Me encantaría tenerlos dentro de mi iglesia y poder pastorearlos como hago con el resto de mis hermanos de iglesia. Los dos comenzaron a venir a mi iglesia. Cada vez que me tocaba estar al frente y la veía Elena sentada junto a su esposo, siempre en la parte de adelante, pensaba en lo tremendo que es el poder de Cristo, lo maravilloso que es. Podía entender sin lugar a dudas lo que nos dice Apocalipsis 12:10. Aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que de día y de noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Hay un grito de triunfo, hay un grito de victoria en el cielo por la salvación entregada a través de su Hijo Jesús. Y qué lindo es pensar que esa victoria Cristo la comparte con nosotros, con sus hijos, con su iglesia. Por eso, cerrando la reflexión de esta noche, quiero hacerte un llamado. Quiero hacerte una invitación, no para que te pongas de pie, no para que levantes la mano. A veces pasa que nos dejamos llevar por el espíritu de masa y se para uno, se para otro y bueno, nos tenemos que parar todos. Yo prefiero que tu respuesta sea mental, que tu respuesta sea en el corazón. El Señor Jesús venció al enemigo de Dios en el cielo. La guerra comenzó allá, en la presencia de Dios. Y Cristo fue vencedor en el cielo, expulsando a Satanás y todos los ángeles caídos. El Hijo de Dios triunfó acá, en esta tierra, en este mundo. Desde la niñez soportó todo tipo de tentaciones. Sin embargo, Jesús fue tentado en todo, igual que nosotros, pero jamás pecó. En la cruz del Calvario, Jesús derrotó nuevamente al enemigo de Dios. Y queda un último lugar de lucha, un último lugar de batalla. Tu mente y mi mente, tu corazón y mi corazón. Por eso en esta noche quiero invitarte para que le des el primer y el lugar más importante de tu vida a Jesús. Si así lo haces, el enemigo experimentará una nueva derrota. Amén.
hacemos una oración agradeciéndole a Dios por esta reflexión y después terminamos con las alabanzas. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, pero que también, de acuerdo a tu promesa, en tu palabra, estás con nosotros. Te rogamos, Señor, la bendición de tu Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te abrimos nuestro corazón en este momento. Entra, permanece, acompáñanos, cuídanos. Señor, que esta reflexión que el pastor compartió por medio de tu palabra, abriéndola, te rogamos, Señor, que nos ayudes a entender las diferentes cosas que hay en este mundo, los peligros que pueden llegar a haber, Señor, y por eso te rogamos y clamamos por esta promesa de que mandes a tus ángeles y nos protejas. Cuídanos, Señor, cuida a cada uno de los que han venido, a todos los que están en la transmisión, cuida a nuestra familia, Señor, confiamos en vos, confiamos en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias Emma. Bueno, ¿a cuántos de ustedes les gustó el tema del pastor? Quiero ver sus manos. Bien, sí. Realmente es muy interesante, temas que tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad. Por eso los quiero invitar. Mañana vamos a tener a las 9:30 en el auditorio, ¿sí? La continuación de este tema, porque es la primera parte. Así que los espero a todos ahí. Vamos a seguir compartiendo junto al pastor. Al finalizar también este culto, tenemos el espacio Vesper, ¿sí? Así que están invitados a poder participar también ahí y seguir compartiendo un momento social. Vamos a ponernos de pie, ¿sí? Y vamos a cantar una alabanza, se llama En paz yo voy, y que podamos reflexionar en lo que pudimos charlar hoy también, cantar, también escuchar, y podamos ir en paz también a nuestras casas. Que tengan feliz sábado.